porque pues, son los puntos en donde ustedes pueden ir a evaluar, tomar muestras y ver cómo se está comportando sus residuos, ¿sí? Este, por ejemplo, una pregunta para todos. ¿Qué pasaría si llegan y, por ejemplo, el mes de junio, por ejemplo, que ahorita acabamos de terminar, su lectura de los lixiviados fue de, por ejemplo, de 5 litros, ¿no? Eh, y para el mes de julio, hoy, fueron a tomar de la lectura y hay 8 litros. ¿Qué harían ustedes? O más bien, primero, ¿qué les indica el aumento de los lixiviados? A ver, ¿ustedes qué esperarían interpretar con ese aumento? Que ¿Qué me dicen? aumentó la materia orgánica, ¿no? Uno, que aumentó la materia orgánica, muy bien. ¿Qué más? Que fue un problema de infiltración. Exactamente, que estamos teniendo problemas de infiltración. Realmente esas dos pueden ser las razones por las cuales estamos teniendo un incremento. Ahora, pregunta, ¿dónde creen que se puedan dar esas infiltraciones? Podría ser en la base por bueno, a capilaridad, algún cuerpo de agua. Ujú. Uno puede ser por capilaridad de un cuerpo subterráneo, en el cual a lo mejor no se contempló o pues no se le dio tanta importancia, ¿no? Como suele suceder. ¿Qué otra? ¿De qué otra vía podríamos tener el ingreso? Y las lluvias, ¿no? Exactamente, las lluvias juegan un papel muy, muy importante porque precisamente mm, cuando tenemos nosotros con el paso del tiempo, y eso es algo que quiero que les quede también muy claro, las geomembranas pues no son eternas también, ¿no? O sea, sí tienen un periodo de vida útil, pero también es algo que se va a ir deteriorando conforme pasa el tiempo. Entonces, realmente tanto la geomembrana de base como la superficial van a empezar a tener algunos pues desgastes normales y entonces es momento de entender que esa geomembrana pues ya está permitiendo el paso de la lluvia en algún momento y entonces hay que inspeccionar, ¿no? Y evaluar si se tiene que cambiar o qué se tiene que hacer, ¿no? Básicamente, cambiar una geomembrana pues implica mover tierra, ¿no? Y bueno, pues si aquello tiene una pista y demás, pues híjole, como que eso también representa un gran riesgo. Por eso el proyecto con el cual ustedes vayan a colocar al cierre debe ser un proyecto que garantice que aumente que no se filtre agua, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado o desde que ustedes van a hacer el cierre, pues colocar más de una geomembrana para que, bueno, pues si una se desgasta, queda la otra para soporte, ¿no? Y entre ellas, pues que haya todavía arena o arcilla que impida la infiltración, ¿sí? Realmente ya son cuestiones técnicas aprendiendo en el campo laboral, Oiga, profe, ¿sí? también en Ajá. el texto, bueno, usted no lo ha comentado, pero ponen techitos, bueno, como tipo paraguas para las lluvias en los rellenos. ¿Cómo paraguas? A ver, no entendí. Bueno, un techo arriba del relleno que Ah, funcione como paraguas ah, para el relleno. Sí, sí, sí. sí, eso sí también es válido. Por eso les digo, todo depende del proyecto de cierre. Les van a llegar muchísimos proyectos y entonces muchos de ellos también consideran este tipo de estructuras, digamos, para colocar y evitar que la lluvia pueda caer directamente y provoque un desgaste mucho más acelerado de las geomembranas. Sin embargo, como que no es tan recomendado o no está muy utilizado, pues porque aquí ya nos metemos en la parte, como dice ahí, del paisajismo, ¿no?
realmente ese es pues lo que se busca es que sean áreas que generen otro tipo de uso de suelo y que no queden limitadas solamente a decir, pues aquí no se puede hacer nada, ¿no? Se trata de incorporar estos predios y que, bueno, se incorpore lo que es un ordenamiento territorial más adecuado para el uso de las áreas, ¿no? Entonces, sí, sí, también se puede utilizar. No es el más recurrido, pero pues es una opción. ¿Sí? Bien. Y fíjense, aquí está un claro ejemplo de lo que podríamos tener como una cobertura, ¿no? O sea, realmente cuando se cierra, se coloca la cobertura y esto sería un relleno sanitario ya clausurado, ya cerrado y haciendo uso del suelo de otra forma. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos pues nuestra celda, esto está magnificado para que podamos identificarlo, que son las celdas, los caminos que quedan trazados, eso sí, para poder ascender, descender de manera normal a la cúspide, digamos. Y aquí siguen teniendo sus sistemas de captación de los lixiviados. Aquí están algunos de los chimeneas, ¿sí? Bueno, deben de tener las chimeneas de, de los gases y su tratamiento del lixiviado sigue estando presente. Ay, no sé si lo ven en el cursor, pero bueno, lo voy a cambiar. La caseta de tratamiento o la alberca de captación de lixiviados, el tratamiento y la disposición del agua tratada al río en este caso. ¿Y qué fue lo que se dispuso? Pues si se dan cuenta aquí no hay gran vegetación, realmente no se colocó una vegetación abundante. Se asume que pues al ser un campo de fútbol, soccer, pues todo esto está empastado, ¿no? Y junto con algunas otras canchas de otras actividades. Entonces realmente son pequeños arbustos los que se colocaron en pues algunas partes, pero realmente lo que se asumiría es que todo esto lleva pasto y el pasto pues realmente no tiene raíces largas, ¿no? Entonces, este sería una parte o una forma de cerrar ese relleno sanitario, pero seguir haciendo uso del espacio para poder realizar actividades de recreación, ¿sí? Entonces, esta es una opción. Como les digo, hay muchas otras. Lo vemos aquí en nuestra ciudad. Hicieron un centro comercial, un hospital y una universidad. Les digo, creo que es la Universidad La Salle, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues realmente, pues solo hay que tener como presente que si está bien controlado esto, entonces, es decir, que contenga sus salidas de gases, sus drenajes de lixiviados, esto no tendría que oler. Si llega a tener algunos olores es porque estas chimeneas, digamos, no son suficientes o no se está quemando el gas y se está dejando que salga. Entonces ahí tendríamos también esos problemas, ¿no? Y bueno, pues tener en cuenta que pues todos los gases de alguna forma buscan salida. Si estos se llegan a tapar, también porque puede suceder que se lleguen a tapar, pues los gases buscan salir por otro lado, ¿no? Y recuerden, todo es poroso. Entonces, de alguna manera va a salir, ¿sí? Tarde que temprano. Entonces, esta es una opción de eh, eh, del cierre ya de un relleno sanitario como debería de ser en forma, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de un relleno sanitario? Bueno, hay alternativas o es una alternativa mucho más económica, es una baja inversión de capital, es un método completo y definitivo, cerca al área urbana. Bueno, realmente sí podría ponerse cerca de un área urbana porque lo que les acabo de decir, se supone que un relleno sanitario no tiene que tener olores de entrada. Entonces, quien tendría a lo mejor en un momento un desprendimiento de olores sería una estación de transferencia, pero un relleno sanitario tener un desprendimiento de olores. Por eso cuando vayan a un relleno sanitario y si dice relleno sanitario y huele mal, algo están haciendo mal o no están atendiendo un problema de descomposición de materia orgánica. Otro beneficio es que se recuperan terrenos como lo que vimos, o sea, el ordenamiento territorial
vamos a recuperar ese espacio que en algún momento se utilizó para disponer residuos. Ahora vamos a ocuparlo para áreas verdes o áreas de recreación para la población. Funcionan a corto plazo, realmente un relleno sanitario resuelve el problema a corto plazo, por eso es mucho mejor colocar un relleno sanitario que disponerlo a cielo abierto, ¿no? Porque a cielo abierto vamos a tener muchos problemas ambientales. También se está generando empleos temporales pero fijos también. Genera energía, que es lo que les decía, gas metano, aunque esta última parte todavía no se ha logrado llegar a una propuesta concreta de cómo hacer uso o dirigir este gas que se genera en los rellenos sanitarios. ¿Sí? ¿Cuáles son las desventajas? Que tiene que adquirir pues, terrenos de inicio y esos terrenos durante su planeación, operación y cierre no tendrían que, pues no se podría hacer nada, ¿no? Hasta que se cierre y se clausure esa área o ese relleno sanitario, bueno, pues ya se puede poner de tal espacio. Requiere una supervisión constante, pues por lo que les acabo de decir, ¿no? Desde la construcción, la operación y la vigilancia post clausura. Realmente todo el tiempo requieres estar monitoreando y eso sí no lo vas a poder evitar. El riesgo de transformar el relleno en botadero está latente. Realmente eso es algo con lo que, por eso es que les digo, si ven que dice relleno sanitario y huele mal, aguas. ¿Por qué? Porque entonces se está destinando los residuos de manera general. No se están separando orgánicos e inorgánicos y caemos en este error de que se convierte en un vertedero o botadero a cielo abierto. ¿Sí? Otro que hay que estar monitoreando pues nuestras aguas porque pues de alguna manera corremos el riesgo de que se contamine, por lo que les acabo de decir. La geomembrana no es eterna, la geomembrana en algún momento pues se va a desgastar, se va a ir deteriorando y entonces vamos a empezar a tener el riesgo de que se empiecen a infiltrar los lixiviados. Por eso se monitorea constantemente para evitar que se llegue a ese punto. Asentamientos del relleno, que era lo que les decía, si no está bien compactada o no está bien segregada los residuos, pues bueno, pues vamos a tener asentamientos de nuestros rellenos y formar como una especie de cunetas estos asentamientos diferenciales. ¿Sí? Realmente son los riesgos que tenemos o las desventajas que tendríamos. ¿Sí? Perdón, ¿compran el relleno con la bailarina o con una tipo de maquinaria más grande? No, con la bailarina realmente es la que se utiliza y es la más eh, común, digamos, dentro de esta. A diferencia, por ejemplo, de que en Europa, en España principalmente, utilizan, ahí sí utilizan un equipo, una maquinaria muchísimo más grande, pero esos son, hagan de cuenta que vierten los residuos en la parte superior de esta máquina y pues los van apretando, digamos, compactando, ¿no? Por placas hasta que sacan una paca y esas pacas que ya están compactadas simplemente las trasladan y las colocan en los rellenos sanitarios. Entonces hagan de cuenta que son como pequeños tabiques de residuos que están compactados en estas máquinas y colocan los tabiques nada más. ¿Sí? En nuestro caso, pues no, aquí no se hace eso, aquí echan toda la basura o vacían la basura, los residuos, y con la máquina pues, simplemente van presionando, ¿no? Entonces, de esa manera es como se hace en nuestros rellenos sanitarios la compactación. También por eso existen un gran riesgo de que tengamos asentamientos, ¿no? Porque puede que no se esté llevando a cabo una muy buena compactación. Y eso sí es muy común. Realmente eso es de lo más común que podemos nosotros encontrar en nuestros rellenos sanitarios. ¿Eh? ¿Y cómo sabe cuántas pasadas darle para que quede bien compactado? ¿O cómo está eso? Eh, las, el número, pues realmente son alrededor de unas 10 más o menos, que eso es lo que se les da. Por eso es que les digo, cuando existen los asentamientos digamos, directamente responsabilidad
del operador es por esto, porque no está dando el número de compactaciones adecuadas para que los residuos puedan quedar debidamente en un estado compacto. Y entonces como queda, digamos, en un estado no tan compactado, pues queda flojo o desestabilizado esa masa. Y lo que va a pasar es que pues va a haber ese movimiento también. Eh, realmente son parámetros o variables que ustedes eh, conocen o van a conocer que se deben de controlar, pero no dependen directamente de ustedes, directamente en el sentido de que ustedes sean los que operen la máquina. Y son responsables indirectamente. ¿Por qué? Porque el encargado del relleno sanitario tiene que monitorear todo eso. Entonces, las personas que estén haciendo este movimiento de compactación, pues ustedes los deben de capacitar muy, muy bien y que haya un entendimiento y una mm, comunicación cordial, siempre lo he dicho, mientras nosotros nos comuniquemos bien con las demás personas, creo que vamos a trabajar bien. Pero si hay esa diferencia de personalidades y que yo soy el jefe y yo te mando, entonces lo que yo te digo, en este y en cualquier trabajo, se los van a echar en contra. Entonces, hay que aprender a tratar a la gente también para poder pues no cerciorarse al 100, pero sí estar un poco más tranquilos de que realmente están haciendo su trabajo sin ningún problema, ¿no? Porque pues estar pues todo el día viendo que estén haciendo el número de compactaciones, pues como que tampoco, ¿verdad? Pues también tienen que hacer otras actividades. Entonces, ahí ustedes tendrían que, pues tomar un curso que no les dan en la universidad de relaciones humanas. Realmente eso va a ser como el punto clave que me he dado cuenta durante todos mis trabajos, que mientras ustedes tengan una muy buena comunicación, sepan decir las cosas, el tono, la forma de pedirlas y agradecer, créanme que pueden trabajar de una manera extraordinaria. Su ambiente laboral va a ser muy bueno y no es si sabes o no sabes, realmente ya estando en el campo laboral, eso ya queda al segundo plano. Si aprendes a tratar a la gente o sabes tratar a la gente, dar indicaciones, comunicarte de manera asertiva, créanme que están del otro lado y su responsabilidad del proyecto va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque la gente a la que ustedes van a tener bajo su cargo les va a responder muy bien por el trato que ustedes les den. Entonces, eso es fundamental y eso es algo que sí les recomiendo que, pues si ahorita que están en época de pandemia y el próximo semestre que vamos a estar también a distancia, porque ya no nos dijeron, pues aprovechen, jóvenes, aprovechen y traten de meterse. Ahorita que todos los cursos son a distancia, busquen uno de relaciones humanas y verán que eso les va a cambiar incluso hasta la forma de relacionarse con sus compañeros. Porque, y eso es común, ¿eh? Créanme que eso desde la que yo estudiaba también era común. Cuando hacíamos equipos, la peleadera de nunca acabar. Eso era algo Es el día a que no día. podía faltar. Eso realmente eran, los que éramos súper amigos terminamos siendo de súper enemigos, ¿no? Pero créanme que es muy bueno aprender a relacionarse con los demás, este, y no verlo como, pues yo soy así si quiere, pues no, créanme que eso les va a traer muchos problemas y mucha inestabilidad emocional. Entonces, recomendación también, tomen un cursito ahorita que a lo mejor ya están de vacaciones o el siguiente semestre, que todos lo pueden tomar todavía a distancia. Jóvenes, busquen un curso, la universidad también los da, incluso son gratuitos. Busquen uno de relaciones humanas en el campo laboral o simplemente relaciones humanas y van a aprender que todo eso es fundamental en el trabajo. ¿Sí? Bien, entonces, eso es parte de lo que también ustedes no pueden dejar de lado, independientemente de su conocimiento técnico teórico, pues bueno, aprender a dirigir.
Eso es también. Bueno, y si no, bueno, en el caso de que no quieran un curso o tomar un taller de relaciones humanas, sí de liderazgo, jóvenes. Liderazgo es fundamental ahorita. Entonces, háganlo también, por favor. Recomendación. Ustedes todavía están en ese proceso, en ese punto en el que pueden tomar esos cursos, porque ya estando en los últimos semestres, créanme que se les va a hacer más difícil y ya tienen que salir al campo laboral. Entonces, ahorita está en el momento justo de poder captar todo eso que no les da la universidad, digamos, dentro del plan de estudios. Se los dará por fuera, háganlo, háganlo porque eso les va a ayudar muchísimo. Créanme, créanme que eso les aporta mucho, ¿eh? Bien. eh, Ahora, ¿por qué son importantes los rellenos sanitarios? Pues porque se evitan problemas de salud, sociales, económicos, ecológicos, ambientales y estéticos de entrada, ¿no? Entonces, realmente un relleno sanitario te puede evitar todo esto que realmente es en lo que siempre estamos nosotros, ¿no? Ustedes como ingenieros civiles van a estar en la parte social involucrados, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa es la parte medular de su labor. O sea, como ingenieros civiles, ¿cuál es su aporte? Pues prácticamente brindar un bienestar a la sociedad, pues que sea un lugar confortable, agradable, y bueno, buscar el beneficio, ¿no? Pero también desde el punto de vista ambiental, ustedes están brindando eso o deberían de brindar esa parte, ¿no? Una seguridad ambiental donde la población tenga acceso al agua potable, donde su agua residual no contamine sus mantos acuíferos y entonces todo esto se vuelva un círculo en beneficio, ¿sí? Un beneficio para la sociedad principalmente, pero también pues brindarle un ambiente estético, digamos, que sea armónico con lo que él tiene, ¿sí? O con lo que la sociedad tiene. Entonces, creo que aquí se resume muy bien no solamente el por qué es importante el relleno sanitario, sino también el por qué o cuál es la importancia de un ingeniero civil, que involucra todos estos aspectos indirectamente en cada una de estas áreas. Entonces, ustedes tienen infinidades de aplicaciones y beneficios que ustedes aportan a la sociedad, ¿sí? En general. ¿Cómo se planea el proyecto de un relleno sanitario? Primero se va a seleccionar el área, las áreas en donde se va a colocar, se levanta la información para el proyecto, se hace el proyecto de ingeniería, el concepto general del proyecto, se desarrolla el proyecto ejecutivo del relleno, los costos, se hace un cálculo estimado de los costos y finalmente se involucra también los estudios de impacto ambiental, que eso es la parte que sigue de nuestro curso. Entonces, aquí está la planeación de un relleno sanitario. Bueno, estas son las fases. En el plan general del relleno se determina la cantidad y características de los residuos, la búsqueda de áreas disponibles, la búsqueda de material de cobertura, el uso futuro que se le va a dar. Por eso les decía, se puede involucrar desde el plan, desde el proyecto del cierre, desde un inicio del plan, la viabilidad económica y costo estimado, que también era lo que les decía, el cronograma general de los trabajos, los tiempos en cómo se van a desarrollar y qué actividades, fuentes de recursos para financiamiento, que era lo que les decía, puede ser que el gobierno municipal lo absorba o en conjunto con el gobierno federal, una parte del gobierno municipal y otra del gobierno federal, y entonces ya pueden construir su relleno sanitario. En la fase 2 viene la selección del área. En esa se va a integrar todo lo que son los sistemas de recolección y disposición de los residuos del caso en el que vayan a trabajar. Estudios topográficos, geotécnicos, hidrológicos, fundamentales para conocer todo nuestro suelo, la compatibilidad con la red vial y de servicio público, realmente que los accesos, estudios legales y propiedad del terreno para saber que todo esté en regla básicamente. La fase 3, proyecto de ingeniería, el concepto general del proyecto, el método de operación, método de construcción, la selección y dimensión de los equipos, el drenaje. La fase 4, los proyectos específicos del drenaje líquidos percolados en gases, exploración del material de cobertura, transporte, sistema vial, accesos, comunicación, edificaciones, infraestructura, oficinas, galpones, control ambiental, polvos, bueno, todo esto que ya fuimos viendo durante el desarrollo.
Fase 5, el proyecto operacional. El personal que va a trabajar, que se va a encargar de supervisar y operar el relleno sanitario, las rutinas de trabajo, es decir, si se van a rolar turnos, formularios, fichas o mapas de control, normas y equipos de apoyo, mantenimiento preventivo y correctivo. En la fase 6, los costos, cuando son costos fijos, costos variables, cronograma físico-financiero, todo lo que tiene que ver con la adquisición de bienes y materiales. Y bueno, lista de indicadores de nuestro relleno sanitario. Bueno, indicadores ambientales de relleno sanitario. Indicador ambiental, la calidad. ¿De quién? De las aguas superficiales y subterráneas. El clima. ¿De qué? Del suelo y del subsuelo. Terremotos, el nivel de ruido. Disponibilidad de materia prima para el drenaje y cobertura, el aire. Red vial, flora y fauna, que son lo que estaríamos afectando. Distancia desde las ciudades, el paisaje, cómo se vería. Tradiciones y patrimonio cultural, salud y seguridad, pues eso tiene que ver con la seguridad del trabajo. Morfología del área, para saber cómo va a ser las vías de acceso que puedan generar en algún momento un tráfico de los camiones. Condiciones socioeconómicas del área, los recursos y orden territorial, que era lo que les decía. Y bueno, así tenemos cada uno de los indicadores ambientales dentro de nuestro relleno sanitario. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando lleguemos a impacto ambiental, que son indicadores que se van a estudiar, y aquí se han detectado estos indicadores, por ejemplo, olores al aire que estás afectando, el biogás, la flora y la fauna, emisiones de gases al paisaje, el lixiviado, relaciones sociales, pues sí, porque esos pueden contaminar al agua y son pozos de extracción para consumo humano, eh, estabilidad de terreno, residuos, ocupación y actividades económicas, ¿sí? Les digo, esto lo vamos a ver un poco más a detalle después. Plan de operación, bueno, pues realmente es todo lo que se va a hacer, como lo decía, desde selección del material, la construcción de las celdas, el monitoreo, el control, el mantenimiento de las máquinas, el procedimiento de seguridad, programa de adiestramiento, la gerencia y el manual de operación del relleno sanitario. Volúmenes de los residuos que se vayan a involucrar, el tipo de vehículo que se vaya a utilizar, los asentamientos también es importante, los vectores, que era lo que también les decía, las ratas, los perros, los gatos que luego pueden andar por ahí, los líquidos percolados que se tienen que muestrear junto con los gases, realmente son el sistema de control. Y bueno, pues ya vemos el método de trinchera, que en su momento pues ya vimos en qué consistía, el de poder, el de rampa, y bueno, la celda tradicional, por así decirlo, ¿cuál sería? Esas serían las características de esta celda. La cobertura computó 2 metros, altura de la celda de 2,50 metros, y el talud celda de 1 a 2, asentamiento del 20%. Y bueno, pues aquí se volumen de basura de 11 metros cúbicos más o menos, y un volumen de tierra de 1,43 metros cúbicos para este volumen de residuos. Igual, la celda típica, rellenos sanitarios, que es lo que ya vimos también, cómo se liberan los gases. Y bueno, pues esta es a grandes rasgos una imagen, membrana plástica, el guión textil, y bueno, lleva doble capa, ¿ya lo vieron? Y bueno, todo lo que son los sistemas de seguridad, los drenajes, la alberca de los lixiviados, y bueno, ya se dieron cuenta cómo van viajando los gases a través de esto, y aquí son captados por succión, y por eso es que no logran irse a la superficie, porque son succionados mediante una bomba de succión, y entonces todos los lixiviados salen para acá, y los gases también son captados de esa manera para que puedan ser quemados, ¿sí? Y Profesor, finalmente acabamos. perdón, esas bombas, ¿cada cuándo las prenden o qué? Porque si no están absorbiendo, se queman, ¿no? También, Ujú. Sí, o, sí es. eh, eh, bueno, las bombas de esos, los gases pues, realmente están en algún momento rotándose, entonces no nada más es una, va en un día funciona una, de hecho
más bien se colocan en paralelo para que no funcionen todas en serie y solo estén succionando y se vayan a quemar. Entonces se van el tanque realmente no una sola bomba, son 2 bombas para evitar precisamente ese colapso. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos en términos teóricos, lo que es el relleno sanitario. No faltaría nada más por ver a grandes rasgos el cálculo, pero eso pues, ya lo vamos regresando. Y evaluación de impacto ambiental. ¿Qué hacemos? Bueno, yo les preparo el material para el relleno, para el evaluaciones de impacto ambiental y lo vemos regresando. Antes de que regresemos a las clases, yo se los estaré haciendo llegar para que lo vayan revisando así como el de relleno sanitario, lo revisen, lo vayan leyendo en lo que llegamos al tema. ¿Queda claro? Para que todos trabajemos sobre los mismos apuntes. ¿Sí? Correcto. Sí, profesor. Muy bien. Una pregunta, para las críticas, creo que no está habilitado. ¿No está habilitado? Sí. Ajá. Yo se los habilito, no se preocupen. Las críticas las pueden subir todavía hasta el día que suban su proyecto final. Pero de todas Ok. maneras yo las voy a habilitar. Sí, por favor. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, pues cuídense mucho, síganse cuidando y bueno, pues que su familia también esté muy bien y pues ya espero pronto que podamos regresar al menos en enero o febrero a nuestras instalaciones. Mientras, pues vamos a seguirnos cuidando. Sí, profe. Gracias. Muchas Muy gracias, bien. ingeniero. Hasta luego. Muy bien, hasta luego, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Oiga, profe, una duda. Diga. ¿A dónde llevan el material orgánico que no puede entrar al relleno sanitario? En las estaciones de transferencia las deben de disponer para las áreas de composta. Hay áreas de composta. Ah, ok. Muy bien. Está bien, entonces, gracias, profe, nos vemos. Ándele, pues, cuídese. Profesor, disculpe. Que dígame. A lo largo de las vacaciones todavía podemos subir las actividades de la plataforma, ¿verdad? Sí, Oh, muy bien. sí. Gracias. Nada más denme oportunidad de ampliar las fechas porque pues ya se acabó el semestre, digamos, en la plataforma y Sí, tendría claro. que habilitarlas para hasta la fecha límite de la entrega del proyecto. Vale. ¿Sí? Muy bien. Gracias, profesor. Nos vemos. Cuídense. Gracias, profe. De nada, cuídense. Muchas gracias, profesor.